Hola, hola, bienvenidos a Big Left, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me han preguntado por qué yo me persigno. Me persigno es como una cortina. Una estupenda cortina porque invoco la presencia de Dios. Las cortinas de YouTube, como yo estoy ahora enviciado con YouTube, estoy enviciado. Ojo con el YouTube y con las redes sociales. Yo estoy enviciado, no leo, estoy sin lectura. ¿Por qué? No porque no tenga. Tengo muchos libros que están haciendo cola, pero no pesco el primero. Y si pesco, pesco una página y no puedo seguir porque el YouTube me posee. Estaba hablando de las cortinas. Hay unos que tienen unas cortinas muy largas, canales que tienen cortinas, que son como esas músicas introductorias. Por otro lado, tampoco tengo oración. Estoy con poca oración. Entonces digo yo, bueno, yo iba al templo porque en el templo oraba. ¿Por qué tenía que ir al templo a orar? Porque era una manera externa de motivarme a la oración. Pero en los templos salía trasquilado. ¿Por qué? Porque el ruido es incesante. Nadie está en actitud de oración en los templos. Por lo tanto, hay que tener oración en la pieza, como decía Jesús. Cuando tú ores, cierra la puerta y en tu pieza. Entonces, el YouTube es un vicio muy fuerte. Yo aprovecho de aprender y aprendo montones. Es muy bueno para aprender, para repasar temas, etcétera. Hay gente que está enviciado con el Netflix, lo encuentro lamentable, porque el Netflix, las seriales de Netflix, yo una vez me envicié un poco. The Crown, la historia de la corona inglesa, tuve como 3 o 4 series y nunca más hice Los Vikingos, hice algunas seriales de Netflix, pero después me aparté y solamente YouTube, pero YouTube estoy enviciado y como yo tengo, digamos, una actitud bastante seria de conocimiento, me justifico. Pero estoy sacándole el poto a la jeringa porque no estoy en oración. Y no significa que la oración sea una jeringa en el poto, pero puede ser una jeringa, puede ser un poco doloroso la entrada en la oración. Es lo mismo cuando uno estudiaba en la universidad, entrar en las materias de estudio, uno se evadía y justo se acordaba de que tenía que ver a tal amigo que hace tiempo que no lo veía. ¿Para qué? Para no entrar en materias del estudio obligatorio de la universidad. Lo mismo con la oración. La oración, uno le saca, rehuye la oración. Y muchas veces la oración es lo más maravilloso que uno le pueda pasar en este mundo. Como he dicho, los placeres más grandes de la vida son, en primerísimo lugar, la oración es el placer más grande, pero es fruto de un sacrificio. Después podemos poner a hacer el amor, para mí bañarme en el mar, nadar en el mar helado, no en el mar caliente, en el mar helado. Me encanta. Bueno, cada uno tendrá sus placeres. Pero la oración está por arriba de todo aquello, de todo lo demás, de todos los otros placeres. Por algo que los santos son unos adictos a la oración. Me gustaría ser un adicto a la oración y hablar los videos saliendo de la oración o de la lectura. Pero no es así. Ya espero que sea así. Declaración de deseos. Bueno, empezando por esta... ¿por dónde empezaría? Empezaría por que con yo acompañaba a mi padre a él iba a ver unas propiedades que tenía en Puente Alto. Tenía propiedades en Puente Alto y las arrendaba. Entonces nos íbamos por el camino que había antes y pasamos una vez por un lugar donde había un convento de monjas. Y mi padre se entrevistó con una monja que era una monja joven, debe haber tenido 24 años, algo así. Y yo tenía 5 años de edad. Y en un momento terminado, se terminó la conversación, yo todo el rato la miraba y la miraba extasiado, porque nunca había encontrado en mi vida anterior, tenía 5 años, pero primera vez en mi vida que me encontraba con la frescura, como de manantial, esa pureza de manantial serrano, de manantial que está ahí en la montaña, dentro de un bosque, esa frescura, pero una frescura espiritual, una luz en esa monja. Y quedé impresionado. Dije, esto se pasó.
este ser humano es impresionante. Y después se despidió de mi padre y ella se agachó a despedirse de mí y yo hice un gesto instintivo y le di un beso en la boca. No un beso largo, pero fue un beso en la boca y me quedaron, me recuerdo hasta el día de hoy, me quedó su saliva fresca, la saliva fresca, en los labios. Ella se hizo la lesa, yo también me hice el leso, yo sabía que estaba haciendo algo raro o algo malo, 5 años, y le robé un beso a una monja, eso lo hice, pero era extraordinariamente hermosa esa monja. Después, la antigua iglesia descuidaba muchas cosas. La antigua iglesia. Yo hice la primera comunión en el año 68. Iba un sacerdote con sotana negra a darnos la catequesis. Mi familia, hay que decir primero que nada que mi familia no era una familia católica observante para nada. Entonces era una familia católica típica, que son los católicos que son nada. Entonces no tenía yo una fuente de inspiración religiosa o espiritual en mi casa. Y ahí llegó este sacerdote de la parroquia del Bosque al colegio. Yo estaba en un colegio inglés y ahí, católico casi todo, había una niña, en mi curso había una niña que se llamaba Mirta y esta niña era protestante. Entonces ella dijo, yo soy protestante. Y nosotros decíamos, oh, ten cuidado que ella protesta por cualquier cosa. Que éramos niños, no entendíamos nada. Y todo era, dicen que los, ¿cómo se llaman estos niños? Hay niños que toman todo en forma literal. Yo lo tomaba todo en forma literal. Me chocó primero la indumentaria. La sotana negra la encontré horrible y intimidante. Después puso él como una diapositiva donde estaba Jesús en una crucifixión y mostró todo lo que había pasado Jesús en la crucifixión. Y a mí me quedó claro que era un hombre que había sufrido mucho. Me chocó todo lo que había sufrido. Me chocó. Como niño era una cosa impactante. Muy impactante. Y después él decía que había que había que cuidar y ser muy cuidadoso, muy cariñoso con las nanas. Bueno, eso entonces para mí lo que significaba la primera comunión estaba en mi memoria, que era, la primera comunión es que hay un hombre que le sacaron, pero lo hicieron peure, lo trataron muy mal, que a las nanas hay que tratarlas bien. Eso era todo, nada más. Tuve que ir a una primera confesión y como me habían enumerado los pecados, yo no tenía ningún pecado. Entonces dije, bueno, no he mentido y no he robado. Y fui y escogí esos 2 pecados, la mentira y el robo, para decírselos al sacerdote y le dije esta mentira y le dije estas 2 mentiras, que era que yo había mentido y que yo había robado, para que me absolviera porque no encontraba pecado, de verdad no encontraba pecado en mí. Y íbamos a hacer los ensayos a la iglesia del Bosque, caminando por la avenida del Bosque, que eran puras casas, en aquellos tiempos puras casas. Providencia era pura casa, maravilloso. Hernando de Aguirre eran puras casas, Pocuro, etc. Ahora hay puro edificio. Entonces tocábamos los timbres de las casas y salíamos arrancando. Nos divertíamos en eso porque todo era estrictez, todo era disciplina muy fuerte. Y iban para allá unas 4 o 5 sargentos, mujeres sargentos. La Miss Alice, que era tremenda, la Miss Virginia, la Miss, qué sé yo, Carmen Silva, la Miss Judith. Ya, y todas estas misses estaban preocupadas de la forma, de que uno tenía que pararse así y asá, de que recibía la hostia, después se hincaba, se arrodillaba, etc. Y todo era una formalidad, que yo no entendía para qué era eso. Era una cosa, lo único que para mí era una cosa horriblemente desagradable, porque tenía que estar ahí sometido a este régimen disciplinario espantoso. Entonces llegó el día de la primera comunión, me acerqué, era Fernando Caradima, me dio la hostia, no sé si estaba consagrada, no tengo idea, bueno, puede haber estado consagrada, y ahí me arrodillé y tuve que cerrar los ojos porque sabía que había que cerrar los ojos mientras duraba la canción, pero no había ninguna oración en mí, no había ninguna fe de nada, era un vacío total, un vacío absoluto. Un vacío absoluto. Eso era la primera comunión. Afuera los fotógrafos, uno estaba muy elegante, todo el mundo elegante, fotógrafo. Mi padre no me dijo nada, mi madre no me dijo nada. Hicimos una fiesta
que me acuerdo que bailábamos, y La azafata me mira de Gervasio, que era un cantante que había, en ese momento estaba famoso, 1968. Y La azafata me mira, y eso era bailar en medio twist, en medio de los años 60. Así que no fue nada para mí. Y después tuve mi primera confesión y mi primera comunión de verdad. ¿Cómo fue eso? Ya he contado la historia de mi conversión, que fue leyendo la Biblia. Me puse a leer la Biblia apenas cumplí los 14 años, y durante todos los 14 años fui leyendo el Génesis, el Antiguo Testamento, los libros sapiensales, proféticos, los Salmos, etc. Y cuando cumplí los 15, después de haber leído disciplinadamente durante un año, todos los días, o casi todos los días de ese año, o sea, todos los 14 años, después empecé los 15 años a leer el Nuevo Testamento. Hay que decir que en los 14 además leía otros libros, como por ejemplo Los Pensamientos de Pascal, Giovanni Papini, sobre la vida de Cristo, etc. Entonces, bueno, llegué al Nuevo Testamento, y cuando llego al Nuevo Testamento se me produjo un éxtasis, un arrobamiento, que fue múltiple, porque fueron muchos días, fueron como 2 meses de arrobamiento, donde llegó después de leer a Los Pensamientos de Pascal, cuando él habla de la apuesta, que la fe es una apuesta. Porque Pascal era un matemático que hizo el triángulo de probabilidades. Yo lo estudié en el colegio, después en cuarto medio. En matemática hablábamos de toda la estadística está basada en muchos conocimientos de Pascal, que era un genio matemático, y él hablaba de cómo uno apuesta. Entonces apuesta por la existencia de Dios, y después apuesta por Jesucristo, que es el enviado de Dios, o el Hijo de Dios, o como quiera llamársele. Entonces, después de leer a Pascal, estaba comiendo unas frambuesas y vi la frambuesa y me extasié con la frambuesa, con la perfección de una frambuesa. Yo vivía en una parcela con árboles frutales, 40 árboles frutales, una piscina, parrones, tenía mi propio escritorio. Era un lugar de prosperidad y de tranquilidad. Entonces en eso era muy propicio para ese lugar, para llegar a aquello. Y bueno, caí de rodillas en el pasto, con mi rodilla en el pasto, alabando a Dios. De forma natural, nunca había visto a nadie alabar a Dios. O sea, fui una víctima del Espíritu Santo. Ya eso lo he hablado en otros videos. Entonces, en un momento determinado dije, voy a hacer una confesión general, y encontré los baúles donde había de todo. Había unas chisteras, hasta unos excusados antiguos del siglo XIX en porcelana. O sea, había un montón de cosas del siglo XIX que mi padre había conservado de la familia. Estaba esa bodega, y en uno de los baúles encontré una imitación de Cristo antigua, que es un libro muy recomendable. Tienen que comprarlo en alguna librería católica, La imitación de Cristo. Es un libro que hay que tenerlo en el velador y leerlo antes de dormir. Yo lamentablemente le regalé el que tenía a mi nieto, a un nieto mayor, y bueno, fui a comprar y hay unas ediciones horribles, pero bueno, es lo que hay. Estoy esperando que llegue una edición más práctica para llevarla a todas partes de viaje, porque eso es lo que hacía con La imitación de Cristo. Encontré La imitación de Cristo y encontré otro libro, varios libros en realidad, antiguos, beatos antiguos, donde hablaban de cómo se puede hacer un examen de conciencia. Y estuve una semana completa haciendo un examen de conciencia. A los 15 años recién cumplidos hice en la primera semana de ejercicios de San Ignacio de Loyola completa. Eran 5 meditaciones. Esas 5 meditaciones las practiqué 1 hora. Entonces estaba sin ninguna costumbre haciendo 5 horas de meditación y de oración diarias. Una a los 15 años recién cumplidos. Había una que tenía que poner un despertador y a la medianoche ir a mirar el cielo estrellado y tener ahí una meditación en la noche que era fantástica. Entonces tenía distintas meditaciones, y era diciembre, mi casa estaba llena de mujeres hermosísimas, preciosas. Las mujeres más lindas de Chile estaban ahí, y yo tenía que cerrar con cortina esto. Y si miraba y me venía el deseo carnal, me sometía a las más duras penitencias, como por ejemplo me había armado un cinturón con clavo, con tachuela, y me lo apretaba para volver hacia el camino espiritual. Como buen principiante tenía mi altarcito, etcétera, etcétera. Y bueno, después de haber hecho la primera semana de los ejercicios espirituales me llegaron también por una casualidad.
leyendo el Nuevo Testamento, haciendo los ejercicios espirituales, cayendo en mis manos la imitación de Cristo y todos estos libros de devoción antiguos. En un momento determinado yo encontré los papeles, que había unos rollos donde escribían los escribanos en el Senado, porque mi padre era senador, entonces tenía todo esto con timbres del Senado, y ahí fui escribiendo los pecados. Y este rollito, el día 24 de diciembre de 1974, salí de la casa, dije que iba a salir, di la instrucción de que iba a salir, salí. Afuera esta casa estaba en la avenida Las Condes, yendo hacia camino a La Rayán, casi enfrente de lo que es actualmente la avenida Kennedy. Yo iba a la avenida Kennedy a buscar leche de vaca, donde ahora está, llegando Kennedy a Las Condes, donde está ahora el trébol, donde están todas las autopistas. Ahí yo iba a buscar leche de vaca, y donde está Lomata, para allá había, donde está ahora el Alto de Las Condes, ahí había unos arroyuelos, había acequias, había sauces llorones, y íbamos a hacer picnic en aquellos tiempos. Entonces, para mí Kennedy es algo que me dice: tú eres muy viejo. Kennedy. ¿Cómo se multiplicó? Detrás de mi casa yo tenía... detrás de la casa de esta parcela había una acequia, no había muralla, y había simplemente viñedos, maizales, vacas, todo, hasta llegar a los Dominicos. O sea, el Cerro Calán, los Dominicos, para allá estaba, los Dominicos estaba construido, casi igual como está ahora, los Dominicos altos. Entonces uno, para ir a la cordillera, se metía orillando los Dominicos y se metía donde ahora es el estadio de la Universidad Católica, y de ahí entraba todo eso. No existía nada de eso, ese alto, que todas esas poblaciones nuevas, poblaciones distinguidas, pero poblaciones al fin que están ahí, todas esas universidades, todo eso no existía nada, era puro piedras grandes, matorrales de espino, y uno podía llegar hasta el Cerro Provincia, que tiene 2.800 metros de altura. Bueno, entonces estaba ahí ese 24 de diciembre de 1974, diciendo: tengo que ir a confesarme. O sea, era el inicio de mi ingreso a la Iglesia Católica. Era el inicio de mi ingreso a la Iglesia Católica. Y ahí, ¿qué hice? Pensé en el centro, pero el centro dije: no, el centro va a estar lleno, porque está todo el mundo comprando regalos. Y me acordé por escuchar las campanadas del monasterio benedictino, y me fui caminando al monasterio benedictino. Tipo 4 de la tarde llegué allá, y me atendió unos hermanos, y le dije: ¿qué desea? Yo vengo a confesarme. Y me senté en un lugar hermoso, mirando el Cerro El Plomo, todo lo que es la cordillera preciosa. Y ahí, en ese momento, se demoró en llegar, y llegó el padre Bernardo. Y me pasó lo mismo que me había pasado con esta monja, de ver esa frescura de alma. Vi al padre Bernardo, empezamos a hablar, y dije: este es un ser de otro mundo. Es un ser de otro mundo. Me dio disculpas de por qué se había atrasado, porque él estaba terminando el rosario diario. Él hacía un rosario diario con el objetivo. Yo le dije: ¿para qué es el rosario? Me dijo: es para que Dios conserve en vida a Francisco Franco como gobernante de España. Y yo le dije: ¿por qué tan importante eso? Porque el día que muera Franco, España va a volver a la misma corrupción que había antes. Eso fue lo que me dijo. Y empecé yo a leer este rollito, lo empecé a desenrollar como un heraldo. Fui desenrollando y haciendo la confesión. Me dijo: muy bien preparada tu confesión. Le dije: esto es una confesión general, primera confesión que hago en mi vida, de verdad. Le conté mi historia cuando era chico, cuando era niño, de primera comunión. Y no sé, quiero hacer mi primera comunión de verdad. Perfecto. Entonces, pasé a la misa, y en la misa tuve un arrobamiento. Al comulgar la hostia, que era con vino, tuve un arrobamiento que yo lo he contado, donde yo me perdí. Los sacerdotes todos se fueron y me quedé solo en el templo. Me quedé solo en el templo. Me quedé solo en arrobamiento por la comunión que había tenido, la verdadera comunión, la primera verdadera comunión. Y este sacerdote español,
Bernardo, me dijo, puedes venir a hacer retiro acá. Entonces yo al tiro me inscribí para ir a retiro. Y pasé ese verano, el verano de 1975, enero y febrero, y antes también, antes del Año Nuevo, lo pasé en el monasterio benedictino. Ahí conocí en lo que se llama la casa de huéspedes a muchas delegaciones que iban para allá, y lo primero que conocí fueron los alumnos del San Ignacio, que iban con un sacerdote del San Ignacio, y me gustaron los jesuitas, me gustaron los ignacianos, y de ahí después fui a estudiar al Colegio San Ignacio y quería ser jesuita. Me vino una vocación sacerdotal y religiosa de entrar en la compañía de Jesús. Ahora, llegó uno de ellos y llegó diciendo, muy alterado, venía diciendo, el que Pinochet comulgue es un sacrilegio. El que Pinochet comulgue es un sacrilegio. Yo quedé así impresionado. Para mí Pinochet era un gobernante como cualquier otro. No tenía ninguna concepción política al respecto. Tranquilo nomás, muy tranquilo. Me bajó curiosidad. Empecé a conversar con ellos. Y a los pocos meses, 3, 4 meses, mismo año, estaba visitando los campos de concentración. No hablemos en plural, seamos correctos. Era uno solo, el campo de concentración femenino de Tres Álamos, que lo he dicho en uno de mis videos. Entonces, empecé a entrar en la parte política, pero por el lado de lo que se llamaría ahora los derechos humanos, por un tema de derechos humanos, en ese tema de llevarle la comunión a las presas políticas, pero sin meterme en el tema de fondo, que es el tema de doctrina. La verdad, yo entré a la iglesia, entré en los jesuitas, estudié en el Colegio San Ignacio, voluntariamente entré al Colegio San Ignacio. Mi padre no quería pagarme el colegio, no por falta de plata, sino porque no estaba de acuerdo con los jesuitas, así que recibí la financiación de una familia que es la familia de Tomás Pablo, que fue presidente del Senado, que era de un demócrata cristiano muy connotado. Entonces estaba relacionado como con la democracia cristiana, pero yo, sin ser político, estaba metido en lo que a mí me importaba, que era la oración, los arrebatamientos espirituales, la acción caritativa, de ir a ver a los enfermos, a los ancianos, etc. La acción pastoral con los jóvenes. Tenía una comunidad de vida cristiana en el colegio. Era el jefe de las juventudes de la parroquia Santa María de las Condes, donde yo había fundado esa parroquia. Me tocó ser fundador junto con fuimos tres, un sacerdote, un diácono y yo. Tuve ese honor de tocar las campanas cuando murió Pablo VI, tocar las campanas los 33 días cuando murió Juan Pablo I y tocar de nuevo campanas cuando había llegado Juan Pablo II. Entonces fue una experiencia eclesial muy nutrida como militante católico, sin meterme en honduras políticas. Simplemente era como por defecto demócrata cristiano, digamos, pero por defecto ni siquiera era consciente de aquello, sino que lo que me interesaba a mí era la experiencia de Dios. ¿Qué pasó? Me pasó una cosa que fue una experiencia grave, en la cual ya he contado, pero estoy resumiendo. Me tocó ir a un retiro de un sacerdote que no era jesuita, y este sacerdote durante un buen tiempo estuvo bombardeando mis convicciones, las convicciones de fe, de que Dios existe, de que Jesucristo existe, de la infalibilidad de la iglesia, de la moral sexual, etc. Fue una labor que fue entrándome una duda, que fue la labor principal que él hizo. Y después lo que él quería era... Yo estaba en un momento de debilidad, había estado en un pololeo, o sea, no un pololeo, estuve tratando de iniciar un pololeo durante un año, y durante un año los jesuitas me decían, tú puedes pololear porque es una buena experiencia, mejor que lo tengas antes de entrar a la compañía. Bueno, no pude pololear porque yo era un tipo muy perno, muy, ¿cómo se dice esto? Nerd, era un tipo nerd, simplemente dedicado a los libros y a la oración, entonces no tenía mucho despliegue de seducción. Entonces esta niña, que durante un año yo me levantaba a la mañana pensando en ella, llorando, qué sé yo, estaba muy débil en mi autoestima, y este sacerdote quería hacerme una felatio. Y me propuso ir a la sacristía, y ahí
empezó a atacar, pero lo hizo de una manera muy inteligente, porque me dijo, lo que pasa cuando tú tienes una debilidad por las masturbaciones, tienes un problema, digamos, eh, 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 puedes generar una cosa para toda la vida, yo creo que hay que ver esto, cómo lo tienes. O sea, se hizo como una especie de consejero psicológico después de haber sido un destructor, una especie de acorazado que bombardea una costa y no deja nada. Después se hizo psicólogo con respecto al problema que tenía emocional y después quería hacerse como médico para verme mi miembro. Yo entré en el juego de forma inocente y cuando él ya estaba con los ojos desorbitados, se trancó esta situación y yo salí arrancando. Tomé mi mochila con mis cosas y salí corriendo y mientras corría por un cuesta arriba, por una calle de tierra, lloraba. Y no lo denuncié porque no era costumbre en aquellos tiempos denunciar. No era costumbre. Estaba la madre Astorquiza, que era la jefa. Esto es en Punta de Tralca. Estaba lleno de gente. Entonces, el nivel de penetración de los pedófilos y de los homosexuales era gigante. Después, mi gran amigo de aquella época, Ernesto González, que fue monje en los benedictinos y después en los trapenses, me empezó a contar todas las experiencias. Nos juntamos después de años, él tiene una barba, parece un monje antiguo, y conversando me contó todas las experiencias. Es un hombre muy eclesial, de mucha presencia en la iglesia, y me contó, chuta, di el nombre, qué pena, bueno, ya lo dije, olvídense del nombre. Y él me contó todos los problemas que había tenido y a la gente que había conocido que habían tenido estos problemas. Entonces salió en la punta del iceberg, que era el Fernando Caradima, todas estas cosas que pasaron periodísticamente, pero era una punta del iceberg. Y después estaba, bueno, déjame hablar un poco de Punta de Tralca. Punta de Tralca para mí fue un lugar donde cambió mi vida, porque yo después de eso empecé a caer en el ateísmo. Pero no puede ser porque el cura hizo eso, ni porque lo que el cura me dijo antes de hacer eso. Y porque paralelamente estaba en amistad con un hombre, un joven que era marxista, trotskista, tipo muy joven, o sea, un joven, claro, pero era un tipo muy inteligente, muy culto, refinado. Y entonces él no se declaraba marxista, sino que lo que hacía era hablarme y llevarme a su redil. Y este era hijo del profesor de castellano del San Ignacio, que había sufrido, o sea, era un gallo del tiempo de la Unidad Popular, había sido uno de los protagonistas de la Unidad Popular. Entonces él me hablaba de esto, el cura me hablaba de esto otro, yo estaba con esta niña ya en Franco, había sido un año entero tratando de darle un beso, nada más, y pololear, no se podía. Entonces estaba en una situación de debilidad, a pesar de que en el colegio sacaba muy buenas notas y todo eso. Entonces se produjo un quiebre, empecé a ver las cosas de otra forma y llegué al ateísmo. Entonces no alcancé a conocer lo que era la izquierda, el ser de izquierda y ser cristiano. Eso lo vi después. Ahora, en el colegio, ¿qué pasaba? En el colegio San Ignacio yo me inscribí en un taller para ir a estudiar filosofía y resulta que la filosofía no era filosofía, era adoctrinamiento. Voy a ver cuánto llevo. Era adoctrinamiento político. ¿Cuánto llevo? 20. Estoy terminando. No alcanzo ni la mitad. Voy a tener que hacer otro tiro. El tiro. Ya. Entonces era un adoctrinamiento político. Ahí estaba el señor Juan Ochagavía, provincial de los jesuitas. Yo quería aprender de Aristóteles, de Platón, de todo esto. Nada, pues hombre, nada. Era solamente adoctrinamiento político. Desilusión, decepción. Y ya ateo, sufrí un periodo de 2 años terrible de depresión porque se me había destruido todo. Se había destruido toda mi fe y yo iba a ser religioso, iba a ser sacerdote. A la antigua usanza, nada con el marxismo ni con la teología de la liberación. Como le digo, eso después lo conocí estando ya como mirista. Entonces, ¿qué pasa? Que con 2 años de depresión empecé yo mismo me engrupí y dije,
tengo que tener alguna fe en algo, porque no tenía fe en nada. Estaba en una especie de vacío, de náusea sartreana, existencialista, absolutamente en cero y con depresión. Entonces necesitaba tener una fe y me puse, me acuerdo en mi escritorio, los libros de marxismo, porque era lo que tenía próximo. Empecé a meterme en el marxismo, hasta que finalmente me tomó el marxismo, agarró el marxismo, como tenía yo una estructura religiosa ya formada, porque el marxismo es una religión, es un sucedáneo de religión. Entonces ahí, ¡pum!, me agarró el marxismo y viene un periodo de mi vida totalmente distinto, donde yo me alegraba cuando le dispararon a Juan Pablo II en el Vaticano, cuando estaba paseando. Yo estaba feliz, dije, ¡oh, qué buena! Le dispararon al Papa, estaba fascinado. Pesqué la Biblia, la quemé. Otras hacía güiros de marihuana, me hacía la Biblia chica, bien me la hacía, leía los versículos y fumando. Ese era el sistema que tenía, totalmente despreciativo, totalmente... no, en el otro polo, opuesto, completamente opuesto. Entonces, como se me fue el tiempo, se me pierde un poco el hilo, porque estoy recién a la mitad de lo que es la narración, a la mitad de la narración. Ahora, yo he vuelto a Punta del Alcá, volví en un momento determinado, oré y me vino una confirmación del Espíritu Santo y me vino un gozo porque solucioné ese problema. Ese lo solucioné en ese momento. Y vino un gran consuelo. Y volvía a Punta Tralca todo el rato. Iba todo el tiempo. Mientras estaba trabajando, tenía que criar niños, estaba con muchos problemas, me iba a Punta Tralca y lo pasaba fantástico espiritualmente. En el mismo lugar donde había sido el hecho, la bomba atómica que me había arrancado de la fe. En el mismo lugar. Y Dios me consolaba cuando iba para allá, me consolaba cualquier cantidad en Punta Tralca. Y ahí veía cómo los católicos no miraban el paisaje y no visitaban el Santísimo. El Santísimo quedaba abandonado. Era el único. Nunca tuve ningún otro que me acompañara en el Santísimo en Punta Tralca. Y yo era el único que estaba mirando el paisaje maravilloso. El católico, la conferencia episcopal, las distintas congregaciones, lo único que hacen es meterse en la iglesia, estar la conferencia episcopal, ¿para qué les cuento? Puro cigarro, puro café, una cosa como gerencial. No había espíritu. Entonces yo me sentí en ese mismo lugar, en Punta Tralca, durante muchísimos días. Fui durante muchísimas veces, años, allá a hacer retiro. Era mi lugar de retiro. Y bueno, no veía la sequedad de espíritu de la iglesia. Y se me está acabando el tiempo. Ahí llegamos. Bendiciones. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Por siempre sea alabado.